Laura Luelmo tenía solo 26 años. Era una joven de Zamora, licenciada en Bellas Artes y acababa de conseguir algo por lo que había trabajado durante mucho tiempo, su primer empleo como profesora de dibujo. A principios de diciembre de 2018, se trasladó a la localidad onubense de El Campillo, para cubrir una sustitución en el Instituto Vázquez Díaz, de la cercana localidad de Nerva. Apenas llevaba unos días instalada. Estaba ilusionada, comenzando una nueva etapa y adaptándose a un pueblo en el que todavía no conocía prácticamente a nadie. Lo que nadie podía imaginar era que aquella ilusión terminaría convirtiéndose en uno de los crímenes más impactantes y mediáticos de los últimos años en España. El miércoles 12 de diciembre de 2018 parecía un día completamente normal. Laura habló con su novio por WhatsApp durante la tarde. Y le dijo: "No sé si saldré a caminar, hace viento". Poco después salió de casa. Antes pasó por un supermercado del pueblo, donde compró media docena de huevos, 2 botellas de agua y una bolsa de patatas. El ticket de compra quedó registrado a las 5:22. Aquella sería la última vez que alguien pudiera situarla con certeza. Laura apenas llevaba 3 días viviendo en aquella vivienda. Había comentado a personas cercanas que un vecino le producía cierta incomodidad, porque la observaba con insistencia, aunque nunca llegó a denunciar ninguna amenaza concreta. Ese vecino era Bernardo Montoya, un hombre de 50 años que vivía justo enfrente de ella. Había pasado más de 20 años en prisión por distintos delitos violentos y sexuales, y había salido de la cárcel apenas unas semanas antes. Cuando Laura no acudió al instituto al día siguiente, sus compañeros comenzaron a preocuparse. La profesora que le había alquilado la vivienda alertó rápidamente de que aquello no era normal. Al mismo tiempo, la familia, desde Zamora, denunció su desaparición. La Guardia Civil inició inmediatamente la búsqueda. Durante los primeros días se barajaron distintas hipótesis. Se pensó incluso que Laura podía haberse desorientado durante un paseo o haber sufrido algún accidente. Se organizaron batidas con cientos de voluntarios, agentes de la Guardia Civil, perros especializados, helicópteros y equipos de búsqueda que peinaron kilómetros de terreno alrededor del Campillo. Todo el país seguía el caso con enorme preocupación. Mientras tanto, los investigadores empezaron a fijarse en Bernardo Montoya. Cuando acudieron por primera vez a la vivienda de Laura para comprobar si seguía allí, se cruzaron con él. Les dijo que ni siquiera sabía que hubiera alguien viviendo enfrente, una respuesta que llamó la atención teniendo en cuenta que Laura acababa de mudarse y la casa llevaba tiempo vacía. Al consultar sus antecedentes, descubrieron que tenía un amplio historial delictivo y pasó a convertirse en el principal sospechoso. Además, varios vecinos describieron comportamientos extraños durante los días posteriores a la desaparición. El lunes, 17 de diciembre llegó la peor noticia. Un voluntario que participaba en la búsqueda, encontró el cuerpo de Laura en una zona de matorrales conocida como Las Mimbreras, situada a unos 4 kilómetros de El Campillo. El cadáver presentaba claros signos de violencia y se encontraba parcialmente desnudo. La noticia conmocionó a toda España. A partir de ese momento la investigación dio un giro definitivo. La Guardia Civil registró la vivienda de Bernardo Montoya. Los agentes encontraron abundantes restos de sangre que habían sido limpiados con lejía. También localizaron otros indicios que apuntaban a que el crimen se había producido allí. El sospechoso intentó ocultarse y fue detenido el 18 de diciembre cuando circulaba con su coche por una zona forestal. Incluso trató de huir a pie antes de ser arrestado. Tras horas de interrogatorio, Bernardo Montoya terminó confesando el crimen. Sin embargo, su relato presentaba numerosas contradicciones y trataba de minimizar lo ocurrido. Afirmó que había intentado agredir sexualmente a Laura, que ella se defendió propinándole una patada y que, durante el forcejeo, la golpeó accidentalmente contra el suelo. Según su versión, después perdió el control y decidió deshacerse del cuerpo. Pero las pruebas forenses desmontaron gran parte de esa declaración. La autopsia confirmó que Laura había sufrido una agresión sexual y que en su cuerpo existían restos biológicos compatibles con Bernardo Montoya. También determinó que la causa de la muerte fue un fortísimo golpe en la cabeza. Murió el mismo día en que desapareció. Según la investigación, Bernardo Montoya esperó a Laura cerca de su vivienda cuando ella regresaba del supermercado. La obligó a entrar por la fuerza en su casa, la maniató y la amordazó para impedir que pidiera ayuda. En un momento determinado,
Laura consiguió defenderse y le propinó una patada en el costado. Esa lesión hizo que, 2 días después, Montoya acudiera incluso a un centro de salud por el dolor. Fue entonces cuando el agresor respondió golpeándole violentamente la cabeza contra el suelo. Aquellas lesiones resultaron mortales. Después trasladó el cuerpo en su vehículo hasta una zona apartada, donde abandonó el cadáver e intentó ocultar pruebas del crimen. Más tarde limpió cuidadosamente la vivienda con lejía, para eliminar los restos de sangre y arrojó diferentes objetos personales de la víctima en distintos lugares. La investigación reunió una enorme cantidad de pruebas. Todo ello permitió construir un relato sólido de lo sucedido. El caso provocó además un enorme debate social. Muchas personas se preguntaban cómo era posible que un delincuente con un historial tan grave se encontrara en libertad. Bernardo Montoya ya había sido condenado anteriormente por el asesinato de una anciana y por otros delitos violentos, además de acumular numerosas entradas y salidas de prisión durante gran parte de su vida. El crimen de Laura reabrió el debate sobre la reincidencia. 3 años después de los hechos, en noviembre de 2021, comenzó el juicio. Las pruebas presentadas fueron contundentes. El jurado declaró por unanimidad a Bernardo Montoya culpable de detención ilegal, agresión sexual y asesinato. La sentencia lo condenó a prisión permanente revisable por el asesinato, además de imponerle penas adicionales por los otros delitos, así como indemnizaciones económicas para la familia de Laura. Con esa condena, el caso quedó judicialmente resuelto. Bernardo Montoya permanece en prisión cumpliendo la pena impuesta y no podrá acceder a una posible revisión hasta haber cumplido el mínimo legal establecido para este tipo de condenas. Sin embargo, para la familia de Laura ninguna sentencia puede reparar la pérdida. Sus padres y sus seres queridos han insistido siempre en recordar quién era realmente Laura, más allá del crimen. Era una joven profesora llena de proyectos, amante del arte, con toda una vida por delante y con la ilusión de comenzar una carrera docente que apenas había empezado. ¡Montoya! ¡Montoya! ¡Disculpa, familia!